darle esto de grabar. Pues reciban una cordial bienvenida, ¿verdad? Esta clase ya del último día de la semana y la última clase también de la semana. Con respecto a lo de la prueba que ya me han preguntado, la prueba está en la plataforma abierta desde las 9 de la mañana y la pueden entregar hasta las 8 de la noche, pero la situación es que media vez empiezan la prueba, tienen 2 horas para poderla realizar. La prueba realmente está sencilla, tiene por ahí algunas referencias a páginas, incluso a partes del texto, que lo que les va a implicar es un poco más de trabajo, más que de algún tipo de complicación o que esté una prueba muy difícil. La idea es que con esta comprobación, pues ustedes también se acompañen a leer ese documento y comprendan algunas cosas que están por ahí. La prueba está hecha con creo que tres preguntas de selección múltiple y dos en las que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, por aquí pregunta Alfredo si a las 8 de la noche lo pueden entregar. Sí, pero tendrían que empezar, digamos, si empiezan a las 6, tendrían esas 2 horas para entregar a las 8. Si alguien entra a la prueba ahorita a las 9 de la mañana o a las 10, tendrá que entregarla lo máximo a las 12, ¿verdad? Porque solo le quedan 2 horas para hacerla. Entonces, solo para que tomen en cuenta eso, que no, que la plataforma, digamos, también establece le quedó, y yo le puse ese periodo para poder hacerla. Entonces, si la van a poder hacer hasta la tarde, por ejemplo, alguien que me dijo una vez que salía hasta las 6 de su trabajo, a las 5, pues entra a las 6, ¿verdad? Y de 6 a 8 la resuelve. No hay mucha complicación. ¿Por qué la estoy haciendo ahora? Y es porque también varias personas que quedaron sin poder hacerse la prueba la semana pasada necesitan restituir esa nota. Entonces ya con esta sería la prueba de 5 puntos que sustituye a quienes no se hicieron la anterior. Entonces les invito a que la hagan también con ese objetivo y que terminemos ya esta parte de las pruebas de 5 puntos. Lo que viene después es un trabajo, como ustedes pueden ver en el programa que ya está publicado también, un trabajo de un cuadro comparativo, pero va a ser en grupos, ¿verdad? Entonces ya no va a ser una prueba individual y lo que viene después pues ya serán los exámenes parciales y otro tipo de formas de evaluar que ya se las iré anunciando con los días. Entonces, solo eso, ¿verdad? Les quería dejar ahí eh, especificado, ¿verdad? Que va a ser así. Entonces, espero haber resuelto las dudas que tenían la compañera que preguntó al inicio y ahora que preguntó también Alfredo Recinos, ¿verdad? Entonces pueden verla por allá, pueden verla en la plataforma. Y bueno, si van surgiendo más dudas, pues me las preguntan. Obviamente de las preguntas del examen no, ¿verdad? Porque eso ya ustedes lo tendrán que ver con el documento que está en la plataforma, que es el documento Estadio y Revolución de Lenin. Y después, pues ya lo entregan, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Todavía tienen las dudas, compañeras y compañeros, o ya quedó evacuado esa? Licenciado, una pregunta. Adelante, José. Buenos días. Entonces, si yo a las 4 de la tarde, entonces no puedo ingresar a realizar el examen. Sí, a las 4 Tiene, puede, tiene pero el tiene que horario para... entregarlo máximo a las 6. Ah, muy bien. Ujú. Ah, Sí, sí. gracias. Por eso les digo que piensen en su tiempo también, Muy ¿verdad? bien. ¿Cuándo lo van a poder hacer? ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, si no, pues las expresan acá en el chat también y las vamos resolviendo. Vamos a continuar entonces ahora con lo que veníamos trabajando, que es el tema del constitucionalismo social, ¿no? Que ya habíamos avanzado en la primera parte, que fue lo de la Constitución soviética. Después vimos la semana anterior lo de la Constitución de México. Y ahora vamos a ver la Constitución de la República de Weimar, que es esta república alemana que se consolida después de la Primera Guerra Mundial y que parte de ahí también los intentos de la socialdemocracia de establecer un régimen democrático en Alemania y en Europa y en el mundo, ¿no? Incluso en Guatemala se puede ver ahora que hay fundaciones, ¿verdad? Como la Fundación Fred Ebert, ¿verdad? Que es la fundación alemana, que habla desde la perspectiva de la socialdemocracia. Van a ver ustedes, y esto les estoy adelantando un poco las preguntas de la prueba, que en el término de la socialdemocracia el Estado no se ve como un ente que hay que abolir, sino que se ve como un ente que hay que
utilizar, ¿verdad? Hay que utilizar para la consolidación de un régimen político democrático. En ese sentido, hay una ruptura con el marxismo más ortodoxo, digamos, porque los marxistas, los comunistas, incluso los mismos anarquistas, perciben en el Estado una herramienta de opresión de una clase sobre la otra, y el Estado tiene que ser demolido porque es un ente que administra la violencia contra una clase social. Para los socialdemócratas no es así. Yo he encontrado ahora en pláticas y viendo también mucho de lo que algunos jóvenes opinan y dicen que hay cierta crítica a la socialdemocracia. No sé si es una crítica informada o es una crítica también porque es un poco la moda, ¿no? De ser radical o de decir cosas fuertes, pero la socialdemocracia al final es, si lo vemos como estamos ahora y la manera en que se ha manejado en casi la mayoría de países las disidencias de izquierda y la visión de los movimientos sociales, vamos a darnos cuenta que estamos más cerca de la socialdemocracia de lo que creemos, incluso en nuestras aspiraciones o la idea de vivir en un estado de derecho o de los llamados al diálogo, los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. Tiene mucho que ver con esta perspectiva de la socialdemocracia y el establecimiento de un régimen donde las disidencias, donde la oposición, donde el juego político tiene mucha preeminencia. En Guatemala la socialdemocracia desde hace bastantes años se ha consolidado como una de las fuerzas políticas del país. Ahora pues fue la cantera de muchos partidos políticos y de personajes políticos. En el caso de Guatemala se estableció una versión de la socialdemocracia que fue generada en el mismo Vaticano, ¿no? Que fue la democracia cristiana, y que con el tiempo ellos se vincularon también con los movimientos socialdemócratas europeos y consolidaron este partido político que gobernó el país y que después también se transformó en la génesis, ¿no? De varios otros partidos políticos, como es el caso del FRG, el caso de la UNE. Incluso ahora todavía se pueden ver esas trazas de lo que fue, ¿verdad?, la socialdemocracia en el país, con las acciones, diplomados y cursos que se dan en institutos como el INSEP, ¿verdad? Que fueron los instituciones de la democracia cristiana en Centroamérica y que lograron tener un lugar preeminente en la formación política de cuadros en el país. Entonces es algo interesante, ¿no? Es al final una perspectiva social no tan radical, no de destrucción del sistema ni de abolición del Estado. Es un trabajo diferente el que plantea la socialdemocracia, pero en Alemania de Weimar resulta que después de, em, que será del 1918 a 1933, la tensión entre el nacionalsocialismo y las fuerzas radicales de izquierda, digamos, la Liga Espartaquista y los comunistas, terminan dándole el espacio al nacionalsocialismo y llevando al mundo a vivir en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa esto? Significa que también en Alemania, a pesar de ser Alemania, ¿no?, en términos políticos y términos sociales, antes de la Segunda Guerra Mundial no estaban tan avanzados como se quería pensar o como se quiso establecer a través de la República de Weimar y de esta constitución del constitucionalismo social muy avanzada, con una visión de la democracia bastante igualitaria, una visión profunda, digamos, de la democracia, pero que también permitió, y esto es algo que también vale la pena revisar, la existencia de fuerzas radicales que después la iban a destruir. Entonces es una de las dudas de que también queda, ¿hasta dónde vamos a dar libertad, espacio, lugar en la democracia a grupos radicales? Ese es uno de los debates que hay ahora y que incluso en el tema de las redes sociales se puede ver, ¿no? Es decir, hasta dónde le vamos a dar espacio a la Liga Nacional Socialista Europea o hasta dónde le vamos a dar espacio a los grupos de la conspiración como el QAnon o estos. Y por otro lado, también hasta dónde le vamos a dar lugar a los gobiernos radicales, totalitarios, a las dictaduras de izquierda o derecha, ¿no? Que al final están ahora también resurgiendo en el mundo. Entonces es una de las dudas que queda desde la República de Weimar, es hasta dónde hay libertad para hacer algunas cosas. Pero bueno, esa es parte de lo que vamos a ver hoy. Solo quiero compartirles que también vamos a ver un breve documental, ¿verdad? Bueno, ni tan breve, sobre la realidad de Weimar en Alemania
Y como también hay algo que, paradójicamente, Alemania se ha transformado en los últimos años, y Europa, ¿verdad? En un espacio donde la extrema derecha y el nacionalsocialismo, ahora que ya ha muerto la generación de la Segunda Guerra Mundial y que ya no hay quien, digamos, cuestione estas visiones del nacionalismo extremo, resurge. Y las condiciones incluso de la migración internacional o la crisis económica, o ahora se podría hablar hasta de la crisis de la pandemia, se genera un marco de operación para los movimientos sociales y políticos que es muy similar al post Primera Guerra Mundial, y según algunos analistas incluso podría llevar a un conflicto a gran escala o al resurgimiento de un régimen nacional socialista que quizá no lo vamos a ver reflejado en Alemania, pero ya lo pudimos ver con un adelanto de los grupos supremacistas y la visión de Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? En esos últimos años. El esfuerzo, digamos, que las fuerzas de la democracia han tenido que hacer ha sido amplio en términos económicos, en términos sociales y también en términos políticos y de comunicación para frenar el avance de esta situación extrema nacionalista y el crecimiento de estas visiones que pueden llevar a un desenlace violento, digamos, en términos de una guerra. Pero bueno, entonces solo vamos a compartirles por acá el tema de, no solo antes de entrar a ver este documental, quiero explicarles algunas cosas de lo de la República de Weimar. Quedamos claros con el tema de la prueba, ¿verdad? Que la pueden empezar a hacer y después de empezar a hacerla son 2 horas y tienen para entregarla hasta las 8 de la noche. Eduardo Espinosa dice en cualquier momento, ¿qué? La prueba. Si usted entra a hacer la prueba, por ejemplo, a las 4 de la tarde, pues la puede hacer a las 4 de la tarde, ¿no? O si la entra a hacer a las 7 de la noche, la entra a hacer a las 7 de la noche y la puede entregar, pero a las 8 se cierra la entrega, digamos. No sé si respondo su pregunta, Eduardo. Ah, muy bien. Perdón que no está contextualizando la respuesta, pero sí, esa es la situación, ¿verdad? Se puede arreglar, la pueden resolver en ese, solo tomando en cuenta que tiene un plazo de 2 horas para realizar. Se termina de cargar esto y bueno. Bueno, entonces vamos ahora con recordamos lo de la Revolución Mexicana, que fue la anterior clase, ¿no? Que veíamos en aquel breve documental del gobierno de México, donde una analista señalaba que México fue antes que Alemania e incluso antes que la Unión Soviética o que Rusia, en términos de la generación de una constitución con la inclusión de los derechos sociales. En este caso era el derecho de los trabajadores, tomando en cuenta los movimientos sociales y esta visión nueva, digamos, de distribución del poder que reformaba, en el caso de México, la Constitución de 1857. Y pues desde ahí se ha mantenido esa visión de los derechos humanos bastante amplia para su época, ¿no? Entonces después en Alemania también sucede esto. Y es que se sustituye la Constitución Imperial de 1871 y se crea la Constitución de la República de Weimar. Y la idea de esta Constitución era la de incluir no solo los derechos que ya estaban eh, plasmados en esa Constitución Imperial antigua, sino también la de modernizar el Estado. Hasta cierto punto, pues se abre Alemania a una visión más democrática, más participativa,
donde se reconocen derechos de los trabajadores, donde toda esa impronta de la socialdemocracia se veía plasmada en un cuerpo de leyes, ¿no? Incluso la distribución federal y la distribución también del poder, donde se sustituía la imagen del Kaiser por un presidente. Y también se establecía que iba a ser un régimen presidencialista eh, parlamentario, donde había un presidente, pero también había un canciller, un primer ministro, por así decirlo. Es un régimen bastante novedoso para ese momento y trataban de hacer entrar a Alemania, que venía de una visión cultural y de una idiosincrasia bastante cercana al imperialismo, a la política democrática moderna y a los avances del Estado en términos de las constituciones. Pero esto también resultaba artificioso para Alemania porque no estaban preparados para esta visión. Todavía Alemania, después de el Tratado de Versalles, donde quedan en muy malas condiciones después de la Primera Guerra Mundial, donde incluso hacen que Alemania pague eh, y restituya muchísimas de los daños supuestos provocados por la Primera Guerra Mundial a las potencias ganadoras y aparte que se endeude con los bancos ingleses y norteamericanos. Después de todo eso, Alemania obviamente se va a percibir y se va a ver a sí misma y su sociedad se va a ver a sí misma como una sociedad en crisis y que había sido la gran perdedora del conflicto mundial. ¿Qué sucede después de eso? Entonces que viene esta institución de la democracia en el país que da nuevos derechos, abre cosas especiales, pero por parte de la sociedad hay una gran desconfianza hacia esta nueva creación. Y eso se ve reflejado en la aparición, existencia y también en el desarrollo de movimientos radicales, como era la Liga Espartaquista, que lo que hace es, como partido político, convocar a los obreros para tratar de instituir en Alemania la visión de la dictadura del proletariado, que era una, digamos, en términos de solidaridad y un proceso especular, ¿verdad?, con la Unión Soviética o Rusia en esos momentos. Y por otro lado surge con los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial y con todos los que habían quedado en esa frustración grande después del conflicto, la visión del nacionalsocialismo. Es decir, la perspectiva de Adolfo Hitler no surge en solitario, sino que lo único que hace es sistematizar todo el descontento que ya existía en la sociedad y la necesidad y gana de la sociedad alemana también de la revancha. Después hay por ahí un proceso gravísimo económico en términos de la inflación, que es la hiperinflación, donde en Alemania incluso las personas llevaban en carreta los billetes para poder comprar algo porque eran los precios exageradamente altísimos y el valor de la moneda se pierde de una manera estrepitosa y alarmante, ¿no? Al final, es una sociedad que entra en crisis económica, en crisis política, en crisis incluso de identidad y da espacio al surgimiento de todos estos movimientos radicales. Como dice Eduardo Espinosa, ¿verdad? Cada hora se devalúa el marco alemán, así es la hiperinflación. Si alguna vez ustedes tienen un curso de economía política, imagino que van a revisar el caso de Alemania y la hiperinflación, ¿no? Antes y previo a la gran crisis de 1929. Pero esta situación económica desesperada, los términos del Tratado de Versalles, el pago de la deuda que había quedado después de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, la existencia de estos grupos que generaban tensión social adentro del país, obviamente hacían que Alemania lo último que hiciera era, o la sociedad alemana lo último que veían con buenos ojos, era la constitución de la República de Weimar y la democracia. Decían, obviamente, sucede lo que pasa en Guatemala o en esos países en estos años, que se culpa a los derechos humanos, por ejemplo, de todas las desgracias del país, cuando en realidad la situación es otra. La situación es que no es precisamente este régimen de derechos lo que nos tiene tan mal, sino es la inoperancia y años eh, de desgracia institucional, ¿no? Lo que tiene el país como está. Otros hablan de la corrupción y otro tipo de cosas. Pero todos estos males, digamos, hacen que una sociedad entre en crisis y en el caso de Alemania, las fuerzas que iban a renovar esto, pues existen, ¿no? Que son los dos extremos. Y por otro lado, hay también un gran grupo de políticos vinculados a la socialdemocracia que cada vez son estigmatizados más y más y son culpados de todo lo que está pasando en el país.
Por ahí aparece entonces lo que siempre aparece en esos momentos de crisis que ustedes ya lo pueden haber presenciado en las elecciones de Estados Unidos en los últimos días y en la crisis que se vive en el mundo a partir de la pandemia, que son estas teorías de la conspiración y esta idea de un gran poder que está detrás guiando los destinos del mundo. Por ahí, bueno, y hablando un poco de esas cosas que a veces parecen estrafalarias, pero que al final hay que conocerlas, pues se va también dando lugar a la sistematización de esa tríada de la teoría de la conspiración que va surgiendo en Europa a principios del siglo XX, donde incluye a los masones, a los judíos y a los comunistas, todos juntos en una gran conspiración por dominar el mundo y por aniquilar obviamente a las fuerzas nacionalistas. Entonces esta gran conspiración global que ahora la década de, en la primera década del siglo XXI se ha concretado en la ONU, por ejemplo, en ese Estado supranacional, pues ya aparecía en estos años, hace más de 100 años, aparecía como la gran culpable de todas las desgracias del mundo. Entonces ya se empieza a generar estas suspicacias acerca de quienes étnicamente eran diferentes, digamos, en este caso los judíos, y por otro lado también los comunistas, ¿no? Y la masonería que también era vista como parte de estas sociedades secretas que promulgaban por un Estado liberal, pero que para los nacionalistas alemanes y europeos suspicaces, ¿no? Resultaba que esto no era más que una gran mascarada para la gran conspiración internacional con esa triada que les mencionaba. Pero bueno, es un tema que quizá algún día podemos hablar en una clase, ¿verdad? Específicamente, porque es un tema interesante, pero también es un tema que da lugar a muchos malos entendidos y que ojalá se pudiera develar, ¿verdad? Hasta dónde es que vamos y no con este tema de las teorías conspirativas. Pero bueno, con la República de Weimar, seguimos en esto, ¿no? ¿Qué hay? Hay el constitucionalismo social, sustituye una constitución imperial, da vida al presidencialismo en Alemania, ¿verdad? Retira la imagen del Kaiser, es decir, los alemanes entraron de golpe en una desmovilización de sus autoridades imperiales y de las realezas. Y por otro lado, da lugar al federalismo como una nueva forma de integración del mundo. Marx critica en algún momento al federalismo porque lo veía como una visión de la socialdemocracia, cuando para Marx lo que debería existir es una comuna ampliada, que Lenin después lo cristaliza en la visión del soviet, ¿no? De los soviets en toda la Unión Soviética, es decir, la democracia en esos espacios para los comunistas, los bolcheviques y para los radicales de izquierda no funcionaba, porque no tenía que darse ese espacio a una deliberación en sentido de la política burguesa, ¿no? Sino que tenía que haber nada más espacio para los derechos de los trabajadores. Y por otro lado aparecen también los derechos de los trabajadores. Recuerden que en 1919 también surge la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y recogen junto con la Unión Soviética o Rusia en ese tiempo y con esta constitución y con la mexicana los derechos económicos, sociales y culturales. Y desde ahí se empieza a crear también este gran paradigma de los derechos económicos, sociales y culturales. Pues bueno, esta es la... Vamos a regresar el próximo día de clases más profundos sobre la Constitución de la República de Weimar. Lo que quiero ahora es que ustedes puedan ver este documental sobre Weimar y ahora, ¿no? Con un poco haciendo la idea de esta traer, digamos, al presente y poder ver si en realidad las condiciones de lo que se está dando ahora son parecidas o son muy similares a lo que pasó hace bastante. Incluso hay algo muy interesante y que es el tema este de la pandemia, ¿no? Que se reproduce de manera cíclica. José Luc dice, ¿lo federal se refiere al territorio o algo político? No, lo federal es a la distribución territorial y del poder. Miren, aquí en Guatemala se crea en el 2002, ¿verdad? Por la intercesión de muchas fuerzas socialdemócratas. Es algo también interesante, la ley de descentralización y de Consejo de Desarrollo, que ustedes imagino que ya la habrán visto en algún curso. Y esta ley, la ley de los consejos de desarrollo, lo que hace es hacer una distribución no federal obviamente, pero sí muy parecida a esto, ¿verdad? Dar ese espacio de participación ciudadana amplia, descentralizada, tomando como referencia esta construcción de la socialdemocracia. Obviamente hay algunas cosas que cambian para que no sea idéntico, pero es parte de esta idea del federalismo. El federalismo entonces es una idea que surge en Europa como una distribución en términos de lo político y también territorial.
se hacen formas de representación. Una visión bastante interesante ahora de algo que podría entenderse como federalismo, pero también como una descentralización en términos de las autonomías eh, locales, territoriales y también étnicas. Es lo que sucede en Bolivia con el gobierno de Evo Morales. Cuando fue el gobierno de Evo Morales, ahora obviamente ya no está él, pero en su mandato se construye una idea de una representación a las minorías y mayorías muy interesante, donde incluso habían en el Congreso de Bolivia votaciones para los grupos étnicos mayoritarios, en este caso los pueblos indígenas mayoritarios, para los pueblos indígenas minoritarios en territorios específicos y también para algunas minorías específicas, en el caso de personas con discapacidad o en el caso también de las comunidades LGBTI. Entonces era algo, una forma de representación bastante interesante y muy novedosa, ¿verdad? Para lo que se ha visto en América Latina. Y nosotros como guatemaltecos tuve la oportunidad de estar en una de las elecciones de Evo Morales, veíamos con una envidia de la buena, ¿no? En la situación en Bolivia por esta capacidad de establecer unas representaciones tan amplias a partir de las construcciones sociales, ¿no? Y de las demandas de los diferentes colectivos. Pero bueno, es algo que ojalá algún día también ustedes puedan, como cientistas sociales y políticos, lograr llegar a instaurar algo en este país que necesite esos mecanismos de representación mucho más amplios. Pero bueno, más allá de eso, pues pasamos a este documental. Lo encuentran también en la plataforma, ¿verdad? Lo van a ver por acá si ustedes quieren revisarlo, que está en la, eh, acá, ¿verdad? Documental sobre la República de Weimar, la actualidad. Pues acá lo pueden ver, es un documental de la televisión alemana y pues hace este análisis de lo que está sucediendo en Europa y que puede dar lugar incluso a pensar en un retorno del extremo nacionalsocialismo. Pues bueno, solo me dicen si lo escuchan para... Darum fordern wir Vernichtung des Systems der Ausbeutung. Her mit dem deutschen Arbeiterstaat, Deutschland den Deutschen. ¿Sí lo escuchan? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, licenciado. En el presente y en el pasado. Fue durante la República de Weimar cuando se propagó la idea del nacionalsocialismo que desembocó en el régimen totalitario nazi. En la extrema derecha de la República Federal, claramente, hay nuevas conexiones con el nacionalismo étnico. Los ultraderechistas atizan el miedo a la inmigración y a un supuesto reemplazo demográfico. El gran reemplazo es una inversión de las mayorías, el desplazamiento de la población local y el vuelco en la composición étnica de la población. Las ideas populistas de la nueva derecha van acompañadas de racismo y antisemitismo. Denn jeder weiß auch so, welcher alte Parasit damit gemeint ist. La nueva derecha aspira a crear otro Estado y ahora ve la oportunidad de deshacerse del antiguo. Ahora predomina la creencia delirante de que ha llegado el momento de derrocar el odiado sistema democrático. ¿Qué tiene en común el Berlín actual con el Weimar del pasado? ¿Qué similitudes tienen? ¿Qué paralelismos se pueden trazar con la época previa a que los nazis arrasaran la esperanza, la libertad y la paz con su régimen de terror? Hay una frase pegadiza y sencilla
Berlín no es Weimar. Creo que es históricamente trivial porque una constelación histórica no se repite de forma idéntica, pero al mismo tiempo es una fórmula tranquilizadora o apaciguadora, porque sugiere que no hay que preocuparse por determinados procesos antidemocráticos, ya que, al parecer, no hay comparación posible. Creo que hay algunos aspectos que indican que es imperante exigir la comparación porque deberíamos ver que el ataque antidemocrático que ocurrió en la República de Weimar ahora está nuevamente en auge. La historia no se repite, pero se puede aprender de ella, incluso si no se estuvo presente. Una escuela secundaria en el barrio de Pors, en Colonia, junto con la Asociación Federal de Información y Asesoramiento a las Víctimas de la Persecución Nazi, los estudiantes ensayan la historia de una sobreviviente del Holocausto. Su historia, Tamar Dreyfus, perdió a gran parte de su familia en campos de concentración. El deseo de los estudiantes es mostrar cómo su pasado tiene vínculos con el presente. Con esta obra creemos que podríamos volver a despertar el interés para que la gente vuelva a reflexionar sobre el tema. El pasado es importante para aprender de él y, por supuesto, para no repetir los errores. Uno nota, por ejemplo, que en el patio de la escuela vuelven a ser graciosos los chistes de judíos. Los cuentan como verdaderas bromas. Tamar Dreyfus también percibe el aumento del antisemitismo y racismo y cree que hay que hacer algo al respecto ya. Usted dijo que no basta con recordar, hay que actuar en conciencia. ¿Qué pasa si no se actúa? Es malo, será cada vez peor, porque deben escucharlo día y noche. Algunos dicen que no quieren escucharlo más, que ya pasó. Pero hay que recordar, sin memoria no hay futuro. Berlín, 1929, República de Weimar. Han pasado 11 años desde la Primera Guerra Mundial. Hace 10 años que Alemania es una democracia. Pero los enemigos de la democracia se posicionan, acechan en las calles y hasta en el Parlamento. In dem verlogenen und sozialistisch korrumpierten neudeutschen Parlamentarismus und Parteisystem sehen wir ein Feind unseres Vaterlands. Lo dice Alfred Hugenberg. Por entonces era presidente del Partido Nacional del Pueblo alemán y una figura líder de la derecha. Por entonces desacreditaban a los partidos de la República de Weimar, porque pensaban que el pueblo alemán no necesitaba ningún partido, sino una única representación nacional verdadera, en forma de un líder o un partido fuerte. Hoy lo siguen viendo así. La derecha populista y extremista tiene la idea de que ellos son el verdadero pueblo. Ellos representan al pueblo y los demás están manipulados y actúan en contra de los intereses del pueblo. Los partidos han convertido al Estado en su presa y al gobierno, a nuestro país y al pueblo en un campo de batalla de experimentos ideológicos. Alternativa para Alemania es la última oportunidad evolucionista para este país. Después solo queda ponerse el casco. Lo dice el presidente regional de Brandeburgo de Alternativa para Alemania, que solía relacionarse con organizaciones juveniles neonazis. La AfD apuesta por los jóvenes. También en la República de Weimar, muchos reconocen la importancia de las organizaciones juveniles. Sobre todo, las iglesias, los gremios, las asociaciones deportivas y los partidos esperan mucho de la generación posterior a la Primera Guerra Mundial, que deberá dirigir el Estado en el futuro. No solo en las juventudes hitlerianas se aplica el principio del Führer. Para los jóvenes, la democracia de la República de Weimar es anticuada, el Estado de los viejos, que deben responder por su responsabilidad en la guerra. Muchos invocan a la unidad de su pueblo mediante la ascendencia. El individuo no cuenta para nada, el pueblo cuenta, la raza, el vínculo de sangre y suelo. Sin elementos foráneos, la población nacional pura. La idea básica es que dentro de esta población nacional, que se supone es biológicamente pura, no puede haber contradicciones. Como es biológicamente pura, no conoce la pluralidad. Eso significa que los conflictos, los intereses enfrentados, todo lo que se conoce en las sociedades modernas de masas, y que es normal para las sociedades modernas de masas, no se acepta, sino que básicamente se rechaza por hostil.
Una parte de este movimiento juvenil es la Hermandad Estudiantil de Alemania. En uno de sus escritos se postula ya en 1924. El pueblo debe crear la acción política. Todo ciudadano está obligado a la acción nacional, es decir, su actuación debe estar determinada solo por la idea de asegurar la preservación y el fomento de la vida nacional. La tradición de las hermandades alemanas también incluye el pensamiento nacionalista y antisemita de las décadas de 1920 y 1930. Y al igual que ahora, las hermandades sirven de semillero para los partidos y los grupos de extrema derecha, para la estructura derechista. La Hermandad Estudiantil Alemana, semillero de la extrema derecha. Las tradiciones son las mismas, pero ¿cuánto de la ideología nazi conserva hoy día? En Halle nos encontramos con el vocero de la Hermandad Estudiantil de Alemania, Philipp Stein. Quisiera que los pueblos se mantengan así, al menos en su homogeneidad relativa, con sus tradiciones y demás. ¿Cuál es la diferencia con la doctrina racial? La doctrina racial se basa en puntos de vista completamente diferentes. La pertenencia étnica no se da porque todos son rubios y tienen dientes bonitos o el cráneo de una forma determinada. Un pueblo está compuesto por diferentes características que han crecido orgánicamente a lo largo de los siglos. Pregunto por la doctrina racial porque existe este miedo a la mezcla. Bueno, el origen es, como he dicho, uno de los elementos centrales, además del idioma y el compromiso con una nación. Y el origen incluye, por supuesto, algunas características que no tienen nada que ver con una doctrina racial, sino simplemente con formas humanas de expresión. Formas humanas. Por ejemplo, bueno, mire a su alrededor. Me doy cuenta enseguida de que usted es alemán o europeo, así que, por supuesto, que un pueblo se compone de determinadas características físicas. Es decir, eso conforma gran parte del pueblo. Bueno, es un hecho totalmente normal. Pero ese es un punto de vista racista o racial. ¿Por qué racial? No quiero definir si alguien tiene una forma especial de cráneo ni esas locuras que inventaron los nacionalsocialistas, pero por supuesto que hay ciertas características que forman parte del origen. Es obvio. ¿Características externas que definen un pueblo? Ese pensamiento existencial racista forma parte de la ideología de extrema derecha de los últimos 200 años y siempre encuentra nuevas formas de expresión. Por ejemplo, el concepto de raza hoy se reemplaza con los términos cultura o identidad. La sociedad debe volverse homogénea, se debe homogeneizar étnicamente. Lo que caracteriza a la República Federal debe cambiar. Muchas personas que hoy son formalmente ciudadanas alemanas no lo son según la concepción del nacionalismo étnico. Precisamente ahí es donde se quieren imponer cambios drásticos en la sociedad. Tamar Dreyfus vivió en primera persona cómo separaban, perseguían y asesinaban a los ciudadanos por motivos racistas y antisemitas. En 1941 tiene 3 años de edad y vive con sus padres en Vilna, en la actual Lituania, cuando el ejército alemán ocupa la ciudad. Al principio su madre la esconde, después debe ir al gueto con su madre y su padre hasta que un día van a buscar a su padre y poco después lo matan de un disparo. Al poco tiempo la madre debe abordar el tren con Tamar rumbo al campo de exterminio. Cuando el tren se detiene en el camino, la madre ve la oportunidad de escapar. Huyen desapercibidas milagrosamente, se esconden durante años y sobreviven. Tamar Dreyfus vive en Colonia desde hace muchos años y hoy siente algo que no había percibido en mucho tiempo. Una xenofobia emergente hacia los inmigrantes, alimentada por la misma ideología de antes. Ella se siente obligada a contar, informar, advertir. Probablemente mi destino sea quedarme aquí y hacer lo que estoy haciendo. Quiero decir, es como una gota en el océano, pero muchas gotas llenan el océano y espero haber juntado muchas gotas en todos estos años. En las calles de Alemania, el nacionalismo hoy se ha vuelto normal, disfrazado de un movimiento contestatario de derecha.
Para justificar esta protesta, se crea un estado de amenaza. Se invoca el hundimiento de la nación. El olor a podrido de una democracia moribunda se extiende por el país. En esta situación, queridos amigos, y lo digo como ciudadano leal al Estado, en esta situación el primer deber cívico no es la calma, sino el coraje, la ira, la obstinación y la desobediencia civil. Recuperemos nuestro país. Das Vaterland ist in Gefahr. Die Nation steht vor dem Abgrund. Das Volk verzweifelt. Wenn es uns nicht gelingt, die Dinge entscheidend zu wenden, dann müssen wir jede Hoffnung auf eine neue deutsche Zukunft begraben. A los ojos de la extrema derecha, tanto en la década de 1920 como en la actualidad, la democracia liberal implica un desmoronamiento, una decadencia que lleva al delito, a la supuesta extranjerización y a desgracias de todo tipo. Eso no tiene mucho que ver con la realidad. En la República de Weimar, para los monárquicos y los partidarios del sistema de partido único, el Parlamento y los partidos democráticos son los principales enemigos, sobre todo las ideas liberales del Partido Socialdemócrata Alemán. Para lograr el derrocamiento, los comunistas trabajan desde la izquierda y el Partido Nacional del Pueblo Alemán y cada vez más el Partido Nazi desde la derecha. Su objetivo, abolir el Parlamento y los partidos. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Das System als System ist falsch. Die Parteien müssen weg. Wir wollen als einzige deutsche Bewegung an ihre Stelle treten. Hoy, Alternativa para Alemania se estiliza como salvadora y desacredita al gobierno y a otros partidos, tildándolos de enemigos del pueblo. Los viejos partidos están atrapados en un mundo fantástico de república diversa y además son caóticos y cobardes. Queridos amigos, la canciller quiere lograr hechos consumados antes de retirarse. Quiere hacer irreversible el reemplazo demográfico. ¿Quién sabe por qué motivo? Por alguna razón tiene algo en contra del pueblo alemán. Su objetivo es crear otro país, un país sin personas de familias inmigrantes, un país sin una cultura liberal ni una economía cosmopolita y globalizada. Para ellos, se trata esencialmente de una forma de nacionalsocialismo. En el Parlamento, Alternativa para Alemania es el receptáculo de los ultraderechistas. Atiza la insatisfacción de las personas de las que vive. Muchos votantes de la AfD cuestionan el sistema por completo. Solo entre el 1 y el 4% de los votantes de los partidos consolidados declaró no estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Alemania. Entre los votantes del partido, la izquierda, era el 31%, y en la AfD el 41%. La insatisfacción con el sistema, combinada con la denominada ideología nacionalista, hace que el partido atraiga a la clase media en la que este pensamiento está firmemente anclado. Antes de la creación de la AfD había un segmento determinado en la sociedad alemana de pensamiento mucho más conservador, por no decir de extrema derecha, y a veces racista, de lo que la CDU de Merkel representaba. No había una gente que lo expresara de forma abierta, creíble y legítima. Y ahora con la AfD ha surgido una gente que irradia esta legitimidad. Esto hace que los valores y conceptos racistas ya no solo se puedan pensar, sino también poner en palabras. También hay opiniones de extrema derecha en el centro de la sociedad, que normalmente se invoca como punto de cohesión y refugio. No es correcto lo que se asocia con el término extrema derecha. Se piensa que sucede en los márgenes políticos, que hay que tenerlo bajo control. Y esto es posible porque es algo aislado, pero no es así. Esas opiniones existen en muchos grupos de la población. Y las opiniones de extrema derecha perduran durante generaciones.
Esto muestra un estudio de la Universidad de Múnich. Esto se demuestra en Renania-Palatinado y Baden-Württemberg, los dos estados federales cuya composición demográfica menos ha cambiado a lo largo del tiempo. Allí donde en 1933 los ciudadanos votaron al partido nazi, aquí en rojo, en las elecciones federales de 2017, coincide sorprendentemente con los votos de la AfD en azul. Hay una continuidad asombrosa en el comportamiento electoral, que se remonta a la época del nacionalsocialismo. Esto nos demuestra que la cultura política, el pensamiento de extrema derecha, no es algo que desaparece de repente o cambia de la noche a la mañana, sino que hay una continuidad en las familias, en la comunidad. La nueva derecha y la AfD crecieron en la calle. Aquí juntan a sus seguidores. Igual que los nazis en la República de Weimar. Si bien al principio eran casi irrelevantes como partido, a los nazis les interesa ser visibles, estar presentes y crecer. Der Nationalsozialismus ist keine Partei im alltäglichen Sinne dieses Wortes. Ist eine Bewegung, die sich zum Ziele gesetzt hat, das ganze deutsche Volk in all seinen Klassen, Ständen, Berufen und Bekenntnissen zu umspannen. Para no traicionar su misión histórica, la AfD debe seguir siendo un partido de movimiento. Debe seguir presente en las calles y debe estar en contacto directo con los movimientos ciudadanos afines. La visibilidad en la calle es un elemento esencial, un componente importante de las corrientes radicales, para mostrar claramente que allí están, se los puede seguir y están en una posición de frente y lucha. En la República de Weimar estaba muy extendido, hostigamiento verbal que enseguida desencadenaba contiendas. Las peleas callejeras son casi la norma. Los radicales quieren desbaratar el orden y dar la impresión de que el Estado no puede actuar. En 1931, los nazis perpetran el Kurfürstendamm, los primeros ataques antisemitas y casas de judíos. Septiembre de 2018 en Chemnitz. Gestos amenazantes en las calles, ataques a periodistas y persecución de extranjeros. El racismo se muestra abiertamente y el odio se convierte en violencia. La disposición a la violencia no solo es abstracta, sino que la violencia se ejerce y perdemos un poco de vista, me parece, que en este ambiente hace mucho que hay un entorno militante afín al terrorismo, que espera precisamente la oportunidad de poner en práctica la violencia en las calles. Los radicales de izquierda también se hacen notar en las calles, como aquí en la cumbre del G20 hace 2 años en Hamburgo. Ellos también recurren a la violencia con diferencias fundamentales. Por un lado, la extrema izquierda no aspira a derogar la democracia, sino a abolir el capitalismo. La extrema derecha quiere abolir la democracia, los derechos humanos, y eso también se expresa con comportamientos diferentes en la calle. Por lo general, la violencia de la extrema izquierda se centra principalmente en objetos o representantes del Estado, mientras que la extrema derecha persigue a las minorías. También actúa contra el Estado, pero generalmente ataca directamente a las personas. Lo afirma una minoría que reivindica su soberanía sobre la opinión general. Representan abiertamente en las calles la ideología radical, la idea de la población nacional pura. Ellos mismos admiten abiertamente que la difícil situación de los refugiados le viene muy bien a la extrema derecha. Claro, la gran crisis migratoria que empezó en 2015 ha sido una especie de catalizador para la ideología patriótica y de derecha. Creo que nadie puede negarlo. Ahora esas opiniones han cobrado impulso. Se ha ampliado el espectro de lo que se puede decir, por así decirlo. Se puede hablar de cosas que hace unos años eran más difíciles de expresar.
Los límites de lo que se puede decir en público sin ser sancionado de inmediato se han desplazado claramente en Alemania en los últimos años. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es preocupante que los lemas radicales, también una especie de violencia verbal, no solo se puedan decir cada vez más en las redes sociales, donde realmente es un gran problema desde hace mucho tiempo, sino también, por ejemplo, en la opinión pública analógica, por así decirlo. Algunas agrupaciones de la nueva derecha, Pegida y el movimiento identitario salen así a las calles de Alemania. El movimiento identitario atrae con antiguos valores, pero como en este video promocional se muestra moderno, joven y positivo, cuando en realidad representa una visión del mundo cerrada y nacionalista que debe seducir sobre todo a los jóvenes. Llama la atención con promociones espectaculares, como en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín en 2016, o en una campaña en los Alpes franceses exigiendo un operativo en el Mediterráneo contra los refugiados. Martin Sellner hace campañas en Austria, Alemania, en toda Europa. Pinta formalmente la caída de la sociedad en cada casa y banaliza los crímenes nazis al hablar de un culto a la culpa de los políticos elegidos democráticamente. Esta élite ha buscado durante años una espada para clavarse. Ahora es la crisis migratoria. Esta es una sociedad, una generación de muerte y autodesintegración. El movimiento identitario quiere ser una fuerza de vida. Y a esas personas les decimos en su indiferente cara de cuco que con gusto se pueden sacrificar y destruir en su culto a la culpa. Tienen todo el derecho del mundo, pero no tienen el derecho a arrastrarnos en eso. No lo tienen. El movimiento identitario reclama un pueblo supuestamente homogéneo que no debe mezclarse, lo que mantiene unido al movimiento de extrema derecha que es vigilado por los servicios de inteligencia es el relato del reemplazo demográfico. Un libro de un líder identitario sentencia. En las próximas décadas, la población étnica alemana será desplazada y reemplazada por inmigrantes de otros lugares y otras culturas. En el siglo XXI está en juego nada menos que la supervivencia de nuestro pueblo y el de toda Europa. Está muy extendida la idea de que se sustituirá a la población, de que habrá un gran reemplazo, como lo llama la nueva derecha. Es un elemento central de la nueva ideología de extrema derecha. Detrás de esto está la noción de que, en relación con la migración y la globalización, las poblaciones se modifican demográficamente. Alexander Kleine es coordinador regional del movimiento identitario de Leipzig. Su objetivo es convencer a los jóvenes de la idea del gran reemplazo. Para eso tiene junto con Philipp Thaler el canal de YouTube Laut Gedacht, pensar en voz alta. Ya no creo que sea un secreto para nadie que el término nazi sirve para referirse a cualquiera que no sigue la corriente general ecologista o no está interesado en la inmigración, y parece que a estas personas hay que excluirlas. En el movimiento identitario leo que hablan mucho sobre el gran reemplazo. ¿Qué es? El gran reemplazo es una inversión de las mayorías, el desplazamiento de la población local y el vuelco en la composición étnica de la población. Concretamente en Alemania, el gran reemplazo es que el ciudadano alemán en Frankfurt del Meno ya no constituye a la mayoría de la población. ¿Y quién decide quién es alemán y quién no? No es una decisión, ni hay una instancia que pueda decidirlo, sino que es un proceso. Pero su movimiento marca una diferencia. Dice, estos son alemanes y estos no son alemanes, porque tienen antecedentes migratorios. En Frankfurt vive más gente con antecedentes migratorios, así que no son alemanes. No queremos vivir así. No queremos que los alemanes se conviertan en una minoría en su propio país, sí. Entonces, la gente con antecedentes migratorios no es alemana. ¿Cómo dijo? La gente con antecedentes migratorios entonces no es alemana. En cierta forma, depende de los antecedentes migratorios y la cuestión de cómo se define el ser alemán. Sí. Pero la gran mayoría de la gente que tiene antecedentes migratorios en Alemania es alemana.
Tiene la nacionalidad alemana, pero esa es la cuestión, por así decirlo, si eso es todo. Si un trozo de papel es todo lo que define lo alemán, sí. Eso contradice nuestra concepción de ciudadanía, contradice los valores constitucionales. Es un pensamiento racista modernizado, declarar que alguien no es alemán por su ascendencia. Alemán es quien tiene la ciudadanía alemana, y estas son las categorías que la nueva derecha no quiere aceptar. La ideología del gran reemplazo une a la extrema derecha de todo el mundo. Christchurch, Nueva Zelanda, 15 de marzo de 2019. Un asesino de extrema derecha ejecuta despiadadamente a 50 personas que estaban rezando en 2 mezquitas. El asesino filma sus actos de violencia y los transmite en vivo. En Internet, otros ultraderechistas lo vitorean por su acto sangriento. En el manifiesto que Brenton Tarrant, el asesino, había redactado previamente, describe cómo la raza blanca disminuye en los países occidentales por la tasa de natalidad más baja. Se titula The Great Replacement, el gran reemplazo, la misma ideología que representa el movimiento identitario. Y también hubo una conexión directa con él, Martin Sellner, portavoz del movimiento identitario. Tuvo que admitir que hace un año recibió una donación de 1.500 euros a su cuenta privada de parte de quien más tarde ejecutaría estos asesinatos. La donación del atacante al movimiento identitario demuestra la simpatía ideológica, la proximidad. Él mismo dijo que había donado a más movimientos nacionalistas. Es un indicador muy claro de que el asesino de Christchurch era seguidor del llamado movimiento identitario. En esta casa llena de pintura en Halle y detrás de ventanas enrejadas, el movimiento identitario abrió lo que llama un bar patriótico. En su interior se encuentran algunos ultraderechistas. No se nos permite hacer preguntas. Queremos saber sobre la donación del atacante a Martin Sellner, pero no le dan importancia. En verdad es una farsa. A cualquiera le puede pasar que alguien le meta 10 euros en el buzón, por decirlo gráficamente. ¿Una donación a la figura ejemplar del movimiento identitario no tiene importancia? Entonces Martin Sellner le escribió un correo electrónico al futuro asesino. Quiero agradecerte personalmente tu increíble donación. Y sigue. Esta es mi dirección privada de correo electrónico. Me puedes escribir cuando gustes. No obstante, hoy se considera una víctima de esta historia. De todos modos, no parece rechazar de plano la violencia, sino solo por consideraciones estratégicas. La no violencia en el activismo no significa indefensión. En mi opinión, va en paralelo con una verdadera defensa, solo que lo hacemos a partir de una reflexión consciente, desde una consideración metapolítica, desde una consideración estratégica. Sabemos que es mejor y funciona mejor. De modo que no ejercen violencia solo porque funciona mejor. En este evento están presentes numerosos funcionarios de la AfD. El partido también representa abiertamente la doctrina del gran reemplazo. El gobierno federal quiere que trabajemos para los inmigrantes. Así ellos pueden traer hijos al mundo tranquilamente y llevar a cabo el reemplazo demográfico. Estos conquistadores, disfrazados de refugiados, ven nuestra sociedad como un botín. Nuestro querido pueblo está profundamente dividido por dentro y amenazado en sus cimientos por primera vez en su existencia por la disminución de la tasa de natalidad y la inmigración masiva. La supuesta amenaza al pueblo alemán. Con ese concepto también jugaron los nazis en la República de Weimar. Hitler propagó pronto su ideología racial que apuntaba contra todos los que en su opinión no formaban parte del pueblo alemán. Solo que en ese momento muchos no detectaron el peligro que esto entrañaba. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen ist erstanden, die entschlossen ist, den Kampf für die Erhaltung unserer Rasse aufzunehmen
Wir Nationalsozialisten marschieren daher auch in jede Wahl hinein mit dem einzigen Bekenntnis, am nächsten Tage die Arbeit wieder erneut aufzunehmen für die innere Reorganisation unseres Volkskörpers. La población nacional, como lo entienden los nazis, son los alemanes arios. Los judíos no forman parte aunque hayan nacido en Alemania y sus antepasados hayan crecido allí. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Si a un musulmán no le agrada un no en este país, si un musulmán no quiere aceptar un no en este país, entonces, queridos amigos, tiene toda la libertad de enrollar su alfombra para orar, ponerla bajo el brazo y marcharse de este país. Esa imagen del enemigo la representan antes y ahora, principalmente los judíos, a quienes se quiere ver como muy poderosos y agresivos. Pero también hay inmigrantes, musulmanes, a quienes se presenta como débiles, no valen nada, son impuros y también agresivos de una manera que destruye el pueblo. En el mismo edificio en Halle, donde el movimiento identitario tiene su bar, justo un piso más arriba tiene su oficina Philipp Stein, el portavoz de la Hermandad Estudiantil Alemana. Él también advierte de que el pueblo alemán será desplazado por la inmigración. Si 2, 3, 4 millones de personas migran y viven en Alemania durante muchas décadas, entonces en algún momento es posible que se produzca un desplazamiento en las mayorías de la sociedad. No hace falta consultar un cuadro demográfico. No hay que ser de derecha ni de izquierda. Es un hecho que la demografía en Alemania evoluciona en detrimento de la mayoría de la población. ¿Quiere decir que para usted los descendientes de los habitantes actuales, independientemente de la generación, siguen siendo inmigrantes y no alemanes? Son ciudadanos de este estado, pero no forman parte del pueblo. El truco detrás de eso es presentar los cambios demográficos como una amenaza general y justificarlo de forma racista, ya que de otro modo no se puede pensar en el gran reemplazo, solo si se opera con categorías genealógicas nacionalistas y racistas. Los jóvenes pronto presentarán su obra en la escuela secundaria de Pors, Colonia. Para ellos es normal que los antepasados de muchos compañeros no vengan de Alemania. ¿Quién es de familia alemana? 3. ¿Quién no? Todos los demás. Pero no lo ven como un problema, al contrario. Todos vinimos de alguna parte, nos instalamos aquí y nos armamos nuestro país, por decirlo así. Por esa razón somos extranjeros en este país, es decir, no somos autóctonos de un determinado país. Creo que cada uno debe decidir por sí mismo si se considera alemán o no, pero creo que eso no importa para estar aquí. También me parece sumamente triste porque las personas son personas y que esos prejuicios todavía existan es una pena. Justamente en el siglo XXI no debería ser ya así. Pero es así en toda Europa, como en Austria, donde los partidos de ultraderecha han crecido considerablemente en los últimos años. Aquí, Heinz Christian Strache, el jefe de la agrupación de extrema derecha Partido de la Libertad de Austria, tuvo que dimitir después de un escándalo que hizo público cómo su partido quería cambiar el país y limitar la independencia de los medios de comunicación, algo que ya ha ocurrido en Hungría. El partido de extrema derecha Fidesz, encabezado por el presidente Viktor Orbán, prácticamente suprimió la libertad de prensa, sustituyó al personal de las emisoras de televisión, cerró redacciones enteras y ahora abusa de los medios para su propia campaña electoral. En Italia, la Liga Norte de extrema derecha y el ministro del Interior, Matteo Salvini, tienen una influencia decisiva en el destino del gobierno. Su política es responsable de que miles de refugiados se ahoguen en el Mediterráneo.
Alternativa para Alemania en campaña electoral antes de las elecciones europeas. Su presidente, Jörg Meuthen, fundó con otros líderes de agrupaciones europeas una nueva familia de partidos de extrema derecha. La ultraderecha va en aumento en toda Europa. Si hacemos una comparación en Europa, constatamos una fuerte evolución de la extrema derecha en muchos países europeos, tan fuerte que en algunos estados europeos la extrema derecha ha entrado en los gobiernos nacionales. Tras el final de la Guerra Fría, los partidos populistas y ultraderechistas eran prácticamente irrelevantes en Europa. En pocos países lograron más del 10% de los votos hasta la entrada en el siglo XXI. En 2019, los partidos de ultraderecha han alcanzado una importancia relevante en casi toda Europa, y en algunos países ahora están en el gobierno. Después de la Primera Guerra Mundial sucedió algo similar, pero de forma más radical. En Europa acababan de crearse algunas democracias, pero 20 años después, la mayoría de los estados habían retrocedido a sistemas autoritarios o dictaduras. Al principio, la República de Weimar resistió esa tendencia durante mucho tiempo. Sin embargo, los nazis estaban esperando la oportunidad de suprimir la democracia y establecer un régimen totalitario. Esa oportunidad apareció en 1929. La economía estaba en auge. La inflación se había superado y la tasa de desempleo estaba en mínimos históricos. Todo eso cambió abruptamente con la crisis económica mundial en octubre de 1929. Hasta entonces, los nazis habían sido irrelevantes como partido. Pero entonces el desempleo se disparó y con él la pobreza. El partido nazi captaba votantes en masa. Apenas había seguridad social. La gente pasaba hambre y dormía en la calle. Para los nazis, la miseria de la gente fue un gran caldo de cultivo para la protesta. En las elecciones entre 1924 y 1933, el partido nazi también creció considerablemente. Pero los otros partidos no perdieron votos proporcionalmente. Lo que ocurrió fue que la participación electoral aumentó vertiginosamente. Gran parte de los votantes del partido nazi no votaba anteriormente. El partido nazi era, como se lo llamaba, un partido popular de protesta en sentido negativo. Fue el único partido que llegó a todos los entornos en la República de Weimar. Y Alternativa para Alemania también es una mezcla entre, digamos, votantes de clase media socialmente consolidados, que se desplazan hacia la extrema derecha, y nuevos votantes que en efecto expresan su protesta así. Y continuaremos esta revolución hasta que la política en este país haya dado un giro de 180 grados. La AfD también recurre a la protesta y atrae a personas que antes no votaban. Casi una cuarta parte de los seguidores de la AfD no votaba antes. Es un claro paralelismo con el electorado del partido nazi. Esto también implica que, desde luego, no todos los votantes del partido nazi en 1932 eran racistas, antisemitas y nacionalsocialistas convencidos, sino que era un partido de recolección de votos de protesta, y la AfD también tiene esos rasgos. Aún en un periodo económicamente estable, Alternativa para Alemania ha logrado atizar protestas en las calles. En la actualidad, el desempleo en Alemania es bajo y la economía saludable. Y sin embargo, esta evolución entraña peligros porque la sociedad cada vez está más dividida. Esta sociedad no es cada vez más pobre, al contrario, es cada vez más rica. Es incluso una en la que todos pueden enriquecerse. Pero en nuestra sociedad el 60% de arriba no ha dejado de ser más rico, mientras que el 40% de abajo no lo ha conseguido en los últimos 15 años. Y ese es el problema. A pesar de tener más oportunidades, la división es mayor. 32 millones de personas en Alemania que no se enriquecieron y que incluso se han empobrecido. Una amenaza para la paz social. Pero ¿qué pasaría ante una nueva crisis económica mundial? ¿Qué pasaría si hubiera inflación y desempleo masivo? La nueva extrema derecha persigue el fin de aumentar e impulsar las tensiones sociales, hasta que haya una erupción que termine destruyendo la democracia liberal. La República de Weimar, de una democracia pacífica a la dictadura más brutal.
en solo 14 años. En esta tendencia vemos muy lentamente lo que sucedió entonces. La polarización social, la extrema derecha, el ascenso de un partido antidemocrático, el ascenso de la violencia de ultraderecha, de un Estado y un gobierno que no parecen capaces de dominar esta situación. Todos esos elementos de la República de Weimar se pueden ver perfectamente ahora. Pero eso no significa que se vaya a repetir Weimar, sino más bien que, sabiendo lo que pasó en Weimar, impidamos que se repita. Bueno, ya terminamos de ver este documental que es un poco largo, pero creo que sí vale la pena para poder contextualizar todo lo que está pasando, ¿no? Y hasta a dónde van algunas fuerzas políticas en estos días. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario o quiere participar o decir algo. Bueno, entonces vamos ya terminando, ¿verdad? Y quedamos para el próximo día de clases. Recuérdense lo de la prueba, está ya en la plataforma, ahorita ya está activada para que la puedan hacer. Y pues la entrega pueden hacerla hasta las 8 de la noche, pero recuerden que tienen que solo 2 horas para poderla hacer. Es decir, si van a entregarla tarde, empiecenla a hacer también en la tarde, ¿no? Tomando en cuenta eso. Pues bueno, entonces ahí estamos. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Pase buen día. Gracias, Buen día, licenciado. Lick. Nos vemos. No, Rodrigo, son solo 5 preguntas.